El gobierno aprobó a través de un decreto supremo una fase de posconfinamiento en nuestro país. Así lo hacía conocer el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Para hablar un poco de esta situación, ¿qué es lo que debemos entender para esta etapa posconfinamiento y cuáles van a ser las variantes, además de las alertas en el área de salud? Vamos a darle la bienvenida al asesor precisamente del Ministerio de Salud. Está con nosotros el doctor René Saunero, quien gentilmente atiende el llamado de Levántate Bolivia. Doctor Saunero, a tiempo de saludarlo, la primera consulta: ¿qué es lo que debe entender la gente con un post-confinamiento? ¿Se acabó el tema del resguardo y el cuidado? Esa es la primera consulta. Buenos días. Buenos días, Martín. Es un gusto estar en Cadena A. En realidad, este tema del manejo del post-confinamiento, en realidad depende de cada uno de los municipios, ya que el comportamiento del virus en distintos municipios, en distintos departamentos, es variable. Por ejemplo, en la oriental, Santa Cruz es una meseta, está en un proceso de estabilización de los casos y muy probable que ya empiece con un descenso de los contagios. En La Paz todavía estamos con una elevación de casos. Esperemos que en las próximas semanas o los próximos días lleguemos a una meseta y una estabilidad y posteriormente una rebaja del número de casos. Obviamente este comportamiento, esta apertura significa que toda la gente debe mantener todavía todas las medidas de bioseguridad, porque el virus no se está yendo, se está quedando, entonces, y se va a quedar por mucho tiempo. Lo que se tiene que hacer es simplemente cuidarse y evitar, como va a pasar en otros países, que cuando se abren demasiado las puertas, comienzan las reinfecciones y empieza un rebrote. Tenemos que evitar que ese rebrote pueda ser mucho más grave que el primer brote que hemos tenido. Entonces es mantener, y cada uno de los municipios deben tomar en cuenta estos aspectos para localmente tomar las medidas que mejor parezca y mejor caiga a su municipio. Lo cierto es que, por ejemplo, desde este decreto supremo se ha establecido la ampliación en los horarios de circulación, de trabajo, vale decir que la economía va a movilizarse un poco más en tiempo. ¿Eso preocupa a las autoridades en salud, tomando en cuenta que países, por ejemplo, europeos, que han empezado meses antes con esta historia, ahora tienen un rebrote en la enfermedad? Sí, efectivamente es el tema que estamos pensando, de que se abren las puertas y comienza justamente ese problema del rebrote y de los nuevos contagios. Sucede que mucha gente, por ejemplo, durante este tiempo está prácticamente cerrado. Un sector, por ejemplo, es el sector escolar, que si bien hemos tenido muy pocos casos, el momento que salgan van a estar expuestos justamente al contagio y puede ser un motivo de mucha preocupación. Igual las personas mayores han tenido mucha restricción al salir y obviamente también es un sector de alto riesgo. Y al aperturar la mayor cantidad de horarios, obviamente hay mayor circulación, mayor cantidad de gente en contacto y las posibilidades de contagio son más altas. El tema de alcanzar las mesetas, doctor Saunero, Santa Cruz ya ha vencido esa etapa, ya está en un descenso franco. La Paz y Cochabamba, por mencionarle la columna vertebral de departamentos. En realidad Santa Cruz está posiblemente en una meseta, no está rebajando todavía. Hay que ver algunos aspectos en el tema de que el número de pruebas, cómo está yendo, cuántos casos se están mirando día a día, las brigadas están buscando los contactos, cuántos contactos nuevos han realizado. Y también una cosa que es importante en Santa Cruz es el número de recuperados. Eso quiere decir que ya está en una etapa de más o menos de estabilidad. Sucede lo contrario en La Paz. Si vemos los datos que se proporcionan oficialmente todos los días, más los datos que han sacado las brigadas de este rastrillaje en estos 2 fines de semana, en el rastrillaje más o menos había un promedio entre 400 y 500 casos positivos diarios, y en 3 días había más o menos unos 1.500. Más los sumados tenemos unos 2.000 solamente en 3 días. Quiere decir que en La Paz todavía estamos en un periodo de ascenso y esperamos que se estabilice primero se estabilice y después comience el descenso de los casos. Pero obviamente tenemos que esperar todavía en La Paz, porque con las movimientos sociales en estos días puede haber un reflejo de una subida brusca. Esperemos que eso no suceda, pero hay que tener mucho cuidado. Todavía estamos en el sector occidental con un problema de que en cualquier momento podemos comenzar a tener la mayor cantidad de casos positivos.
Doctor Saunero, hay un dato que no termina de cerrarle a fragmentos de la sociedad boliviana. Son los datos proporcionados cada noche, o por lo menos casi cada noche, a través de los medios de comunicación y los personeros del Ministerio de Salud. En esos datos hay un tema de, a veces pareciera, tema de incongruencia en recuperados, descartados, confirmados. ¿Ya se puede hablar de una tranquilidad o esos datos no van a cambiar, van a seguir siendo proporcionados de esa manera? Potosí, por ejemplo, a través de algunas autoridades locales, se habla de una gran cantidad de personas contagiadas, pero no se refleja eso en los informes nacionales. Bueno, lo que pasa es que no está copiando prácticamente toda la información en un solo lugar. Mucha gente ha resuelto tomarse las pruebas en laboratorios privados. Han hecho las pruebas que se están realizando, tienen una tardanza, y eso tampoco está reflejando lo que pasa día a día. Entonces, todavía estamos en un método, en un sistema que no nos está dando el dato exacto diariamente. Los datos son datos acumulados, por eso es que tiene esa variación. Por eso es que no es importante que veamos realmente los datos y vemos el comportamiento en forma general. Hay datos que sí nos pueden orientar. Por ejemplo, si ustedes ven en las instituciones, hay muchos casos positivos que no se están reflejando en algún dato. El tema de las, por ejemplo, han disminuido, por ejemplo, en los cementerios la cantidad de fallecidos. Eso quiere decir que no están llegando a casos graves. O la gente ya está comenzando a hacer tratamiento individual a través de los kits, a través del conocimiento que tiene a través de la prensa inicialmente, y entonces ya están cortando esa cadena porque no ha habido la posibilidad de hacerse los exámenes de laboratorio correspondientes. Entonces hay muchos factores que están incidiendo en que los datos no estén totalmente adecuados, pero que se refleja una realidad, sí, son datos verdaderos, pero que tienen una dificultad en ser actualizados diariamente. Bueno, estaremos atentos entonces a las resoluciones, como usted decía, municipales y locales, no solamente de cada departamento, sino también de cada ciudad, de acuerdo a los comportamientos. Pero indudablemente las alertas están encendidas en este tiempo, después de que se anunciara esta etapa post pandemia. Doctor Saunero, siempre el agradecimiento por haber estado con Levántate Oli.